Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Y el título que le he puesto es Buscando a Dios por el motivo correcto. Es decir, hay un motivo correcto para buscar a Dios y hay un motivo que no es correcto para buscar a Dios. Marcos 6, 53. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Después de haber visto con anterioridad lo que Jesús estaba haciendo, los milagros extraordinarios que estaba haciendo Jesús, entonces no había duda de que la gente había creído en Él como en aquel Mesías que ellos estaban esperando para poder liberarlos del yugo romano. Ahora Marcos continúa con este relato, mostrándonos cómo es su estilo característico de Marcos, de una manera siempre en movimiento, todas las cosas, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y no le pone ni una pausa, sino que todo es mucha acción en el libro de Marcos. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, todo es acción. No hay un descanso, siempre es acción, de una o de otra manera. Si no está sanando, está haciendo milagros por aquí, si no está haciendo cualquier cosa, pero siempre lo vemos a Jesús enseñando cualquier cosa, pero en acción. Por eso que algunos llaman al libro de Marcos el Hijo del Hombre en acción. Siempre está en acción, siempre usted lo va a ver, porque es la forma narrativa como Marcos lo enfoca, como Marcos pues transmite el mensaje hacia nosotros. Así que ahora no es diferente. Vemos la acción nuevamente. Ahora, las multitudes estaban siguiéndole de todas partes ya a Jesús. Ya habían escuchado quién era Jesús. Ya habían escuchado de repente todos los milagros que había hecho. Ya habían escuchado la multiplicación de panes. ¿Usted se imagina? Que de no tener nada haya tenido que dar de comer de 5 panes y 2 peces a toda una tremenda multitud. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Calculamos que pueden ser 12,000 personas fácilmente. Y estamos hablando, si se quiere, no exagerando, sino viendo a los márgenes normales. 12,000 personas de 5 panes. Imagínense, eso tiene que haber sido un milagro que había retumbado toda esa área. Toda la gente comenzaba a conocer. Debemos recordar algo un poquito para entrar en contexto de que Jesús había mandado a sus discípulos de misiones. ¿Recuerdan ustedes? Luego regresan y entonces los discípulos, al dar su informe, muestran o dan el informe de lo que ellos habían hecho, lo que habían enseñado, de los milagros que habían pasado, todo. Entonces era parte, de alguna manera, del plan que Jesús estaba desarrollando y que la misma gente ya comenzaba a entender quién era este Jesús. Comenzaba, estoy diciendo, no entendían completamente, comenzaba a entender. Fue entonces cuando, después de haber hecho tantas cosas, multiplica los panes que les acabo de decir, y esto tuvo que haber sido algo tremendo. Y esto generó expectación en las personas. Y tanta expectativa había generado que dice el Evangelio de Juan de que la gente dijo, este es el Mesías, lo vamos a nombrar rey. ¿Recuerdan ustedes que ya les había explicado? Y eso está ahí en Juan capítulo 6, versículo 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús sabía lo que había en su corazón de la gente. A veces perdemos de perspectiva eso, pensamos que Dios no sabe. Pensamos que Dios no sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que estamos maquinando incluso. Pero nos equivocamos rotundamente. A él nadie le había dicho nada. Sin embargo, dice, pero entendiendo Jesús, él
con esa capacidad que tenía de omnisciencia, porque recuerden que Jesús, 100% hombre, 100% Dios, no había perdido esa capacidad. Por lo tanto, él entendía que iban a venir a apoderarse de él para nombrarlo rey, para lanzarlo como su candidato. Este es nuestro gallo. Él nos va a gobernar. Eso es lo que la gente pensaba. Por lo tanto, la gente iba meditando de una manera muy diferente a la meditación o al pensamiento que Jesús tenía. Por eso él se aleja de ahí. No quiere verse envuelto en ninguna cuestión política. Sin embargo, el día de hoy vemos que mucha gente deja el ministerio para irse a envolver en lo político. Cuando Jesús nos da un ejemplo de que no podemos envolvernos en política. Pero la gente busca el reconocimiento ¿de quién? ¿De quién? Claro, Jesús no venía a buscar reconocimiento, y eso es lo que hace o motiva que embarque a sus discípulos. Mire, váyanse, porque si no se van a ver contaminados con esa mentalidad de la gente. Váyanse. Y él comienza y se echa el rabo con la gente, con las multitudes, y se despide y se aleja. Y la gente, yo me imagino que se han de haber sacado de onda, como dicen acá en México. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Le estamos dando el privilegio que sea nuestro líder. Y él no quiere, nos rechaza. A Jesús no le interesaba lo que la gente estaba pensando realmente con respecto a él. Porque él sabía que su perspectiva era totalmente diferente. Por eso que dice la Biblia, tus caminos no son mis caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice Dios. Muchísimo más altos, mucho más elevados que nuestros pensamientos. La única manera de poder tener los pensamientos de Dios es estar en comunión con Dios. Por eso muchas veces cuando no hay esa comunión con Dios, y a veces se pide, se ora, se hace tantas cosas, lo hacemos desde nuestra carne. Y eso no agrada a Dios porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Mas cuando estamos en comunión con Dios, lo que hacemos, sabemos que va a agradar a nuestro Dios, porque esa comunión que tenemos con Él, su Espíritu Santo morando en nosotros, nos guía, nos dirige para que lo que hagamos glorifique a Dios. Los discípulos por su parte tampoco la pasaron bien. ¿Recuerdan cuando los despidió? Iban navegando y iban avanzando cuando de pronto se levantó ¿qué cosa? Una tormenta en la cual no podían avanzar, y el viento era contrario y no avanzaban, y seguían desgastándose y no avanzaban, hasta que viene Jesús y viene caminando encima del mar, y eso lo hemos visto justamente la semana pasada. Yo quisiera, hermanos, con el fin de que nosotros podamos aclarar un poco más o tener una mejor comprensión, vamos a decir así, yo quisiera que vayamos a Juan, porque Juan nos da algunos datos importantes respecto a este evento. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos tener este conocimiento de tal manera que no nos quedemos con la mitad del pastel, sino que agarremos el pastel completo y podamos entender. Porque a veces cuando no tenemos la perspectiva completa, entonces fallamos. ¿Qué tal si vamos a Juan? Capítulo 6, versículo 22. Juan capítulo 6, versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús.
en el mensaje anterior habíamos visto que Jesús embarcó a sus discípulos. Él no había entrado a la barca. Él se había quedado para poder despedir a la multitud. La multitud pensaba que se había ido, pero no, luego se dieron cuenta que no era así. Ahora, cuando se fue la multitud, los discípulos, la multitud fue atrás, pero la tormenta que se levantó los impidió seguir. Entonces ellos se regresaron y dijeron, pues ni modo, vamos a refugiarnos y luego cuando se calme, continuamos. Vamos a seguir este Jesús, porque no podemos dejar que se escape Jesús. Tenemos que hacer que Él sea nuestro Mesías, nuestro Rey. No vamos a encontrar un rey, un mejor candidato que Él. Es el mejor que tenemos. Cuando amanece al día siguiente, entonces lo primero que hace la gente es, Jesús entonces con esa tormenta no tuvo que haber avanzado. Vamos a buscarlo en esta zona. Y comienzan a buscarlo, y comienzan por un lado y por otro, y no lo encuentran. Cuando ellos no lo encuentran, entonces dicen, a lo mejor ya se adelantó, y toman dirección a Capernaum para poder continuar la búsqueda. Y este es más o menos lo que nos está narrando Juan, que no nos narra Marcos. Juan menciona también que otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan. Tal vez era porque la noticia de que Jesús estaba ahí haciendo tantos milagros era tan extraordinario de que gente de otros lugares ya estaban viniendo a donde estaba Jesús. De tal manera que querían, ¿qué cosa? Ver los milagros. Porque algunos solamente van para ver, otros tal vez para recibir, pero muy pocos van para glorificar a Dios. Pero el principal motivo, hermanos, por lo que uno se reúne en el día del Señor, hoy, por ejemplo, no es proclamar milagros, que Dios lo hace, sí lo hace. No es tener, de repente decir a la gente, mire, yo soy tu problema y Dios va a hacer algo. No es nada de esas cosas. El día del Señor. Por eso se llama del Señor. ¿Qué cosa es? Para alabarle, para exaltarle, para glorificarle, para exaltar, para darle honra y darle gloria solamente a Él. Y lo que Él vaya a hacer, ya es asunto de Él. Pero lo principal en el día del Señor no es el día del ser humano, es el día del Señor, es darle honra y darle gloria. Y sobre eso, el Señor lo que vaya a hacer. Nuestra perspectiva tiene que ser así. Voy a seguir avanzando. En este momento, el ministerio de Jesús en Galilea se estaba acercando a su fin. Entonces, estaba en la cúspide de la popularidad de Jesús. Ya lo hemos explicado incluso. No había ningún candidato que podría hacerle frente si hubiera unas elecciones, vamos, para que tengan bien bastante claro. Si Jesús lo hubieran puesto de candidato, ¿sabe qué? Nadie lo hubiera podido hacer frente. Hubiera ganado arrasadoramente por mayoría. Todos hubieran votado por Jesús. Y ese era el momento, esa era la situación que se estaba viviendo en esos momentos. Retornando a Marcos y saliendo de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Versículo 54 de Marcos 6. Nuevamente surge la cuestión sobre la identidad de Jesús. Dice, la gente le reconoció. Ahora, ¿cómo reconocían a Jesús? Porque cuando nosotros comenzamos a analizar, ¿saben qué? Podemos ver que el interés de esta gente solamente estaba limitado en aprovechar ese poder sanador, ese poder de milagros que Jesús estaba haciendo. Es más, Juan también nos explica que Jesús mismo lamenta esta situación porque solamente lo buscaban a Él para poder obtener cosas materiales y en ningún momento evidenciaron que en su corazón había una fe verdadera, una fe genuina. Y esto es lamentable, que al Dios soberano, al que creó los cielos, la tierra, al que permitió que nosotros llegáramos hasta el momento que tenemos vida, no pudiéramos honrarlo por lo que Él es. Cuando usted está frente al presidente, usted lo honra, ¿por qué? ¿Por qué honra al presidente? Por lo que Él es. Aunque no le dé nada, ¿usted lo honra o no lo honra? ¿Lo respeta o no lo respeta? ¿Es cierto o no es cierto? No.
No lo honra por lo que le da, sino por lo que él es, su investidura. Eso le da, ¿qué cosa? Autoridad. Y eso es lo mismo que tiene que pasar con Cristo. Lo honramos no porque nos dé necesariamente algo que nos da en abundancia, sino lo honramos sobre todo por lo que Él es Dios. Y eso a veces nosotros no tenemos ese conocimiento. Y esto realmente es una tristeza. Recordemos que en el pasaje anterior, cuando Jesús se les presenta caminando sobre las aguas, los mismos discípulos no pudieron reconocerlo. Tanto es así que pensaron que era un fantasma. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué es un fantasma? ¿Por qué no reconocieron? Porque dice que sus corazones estaban, ¿qué? Endurecidos. No había ni siquiera logrado entender el milagro de la multiplicación de los panes. El corazón, por eso que la gente que no reconoce a Dios es porque su corazón está endurecido. Su corazón tiene cualquier otra cosa menos el interés genuino de poner su fe en Dios. Esa es la verdad. ¿En dónde está tu interés? Pero tampoco las multitudes eran mejores en esos tiempos. Las multitudes tampoco habían logrado reconocerlo. Solamente entendían que era un buen hombre que multiplicaba la comida, que daba sanidad a sus cuerpos, pero hasta ahí nada más. Y a pesar de tantos milagros, de tantas cosas que Dios había hecho, Jesús había hecho, Jesús Dios, sin embargo, todavía no lo conocían. Quisiéramos que vayamos nuevamente a Juan. Estamos viendo entre Marcos y Juan para poder tener el panorama completo. Sigamos ahí en Juan 6:25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mira, es la otra forma como lo narra Juan, de lo que está narrando Marcos. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciáis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vemos la gente que llega al otro lado del lago y encuentran a Jesús y estaban sorprendidos. ¿Qué? ¿Cómo pasaste? ¿Qué sucedió? No podían entender cómo había pasado, qué había hecho. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, Jesús no mostró ningún interés en responderle a esa pregunta. Él, por lo tanto, él no quiere. Él, lo que centra a Jesús es su interés en algo diferente, en algo que es bien importante, en algo que es muy superior a la pregunta que le estaban haciendo. Él se centra en poder decirles que Él había venido del cielo enviado por su Padre, porque ni eso conocían ellos. Para ellos simplemente era el hijo del carpintero todavía. Es notable cómo Jesús lo que hace, primero va directamente a corregir esa perspectiva errónea que tenía esta gente. Porque mientras ellos solamente pensaban en los milagros, solamente pensaban en los beneficios que les había reportado el Señor, sin embargo, Jesús tenía que hacerles que su pensamiento vaya muy por encima de eso. Porque los milagros, Dios los hace. El arreglar las circunstancias o situaciones familiares, Dios las hace. Pero hay algo mucho más grande que Dios quiere que no perdamos de vista. Así que quisiera desarrollar esto. ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque el título, recuerden que hemos puesto, buscando a Dios por el motivo correcto. Porque hay un motivo incorrecto entonces. Aparentemente, esta gente y estas multitudes que estaban llegando, estaban mostrando mucho interés en que venían a buscar a Jesús. Pero Él conocía muy bien sus corazones y sabía que la razón por la que lo buscaban no era la correcta. Hermanos, lamentablemente, no era que la gente lo buscaba porque estaba entendiendo la predicación, porque estaba entendiendo el mensaje que estaba transmitiendo Jesús. Lo único que lo atraían hacia Él, ¿saben qué era? Eran los milagros. Eso es todo, las señales que hacían.
Y como ellos no querían perder la oportunidad de tener un buen rey, entre comillas, entonces ellos comenzaron a seguirle. ¿Por qué? Porque si elegían a un rey como Jesús, este rey los iba a tener satisfechos a todos. Los iba a dar de todo. Pero tal vez había algunos más que también estaban movidos por Cristo. Tal vez nunca habían visto un milagro, pero como habían escuchado tanto, entonces vamos a ver. Y eso se parece a veces cuando hacen esas campañas, gran campaña de sanidad y milagros. Viene el hermano fulano de tal que levanta muertos y hace esto y tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, y muchos de muchas iglesias incluso no van a su iglesia, pero sí van a esos lugares para ver los milagros. Van por curiosidad simplemente, no van por Jesús. Sin embargo, ¿sabe qué? Jesús puede hacer milagros acá también. De hecho, ha hecho muchos milagros. Entonces, hermanos, no podemos estar yendo tras como esta gente. Esa no es la perspectiva de un verdadero creyente, sino ir y buscar al Señor como lo que es, por lo que Él es. Es decir, la verdad, ellos no estaban interesados en Jesús. Por eso, mire lo que dice Jesús ahí. La respuesta que Jesús mismo les da, dice: de cierto, o sea, de verdad, te digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales como hijo de Dios que soy, no, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Es decir, Él estaba demostrando su omnisciencia y les expuso verdaderamente cuál era el motivo por el que estaban buscándole a Él. Porque a Jesús nadie se le va, nadie le engaña. A Jesús no dice: yo sí voy, que no sé qué. A veces los muchachos llegan a las iglesias, por ejemplo, por ver a una muchacha y creen que ya con eso ya lo hicieron. Pero no. O viceversa, llegan muchachas a veces por ver a los muchachos. Es decir, muchas veces llega la gente por su propio interés de algo, no por el interés genuino de Dios. Pero déjeme decirle que buscar a Dios es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando estamos con Dios tenemos a un Padre. Si tenemos a un Padre, el Padre siempre se preocupa de nosotros. No vayamos simplemente, usted no busca, por ejemplo, no busquemos a Dios solamente porque nos puede dar, sino porque queremos que sea verdaderamente nuestro Padre. Y un Padre se va a preocupar de sus hijos, siempre se preocupa de sus hijos, ¿no es cierto? No. Es mejor tener a un padre que tener a alguien que te cure de vez en cuando y que no lo conozcas. Tú puedes ir a un doctor y el doctor te puede curar, pero no es nada tuyo. Y cada vez que quieras vas a ir a buscarlo. Bueno, si tu padre es el mismo doctor, imagínate, tú no tienes que ir a buscarlo porque tú vives ahí con él. Él te va a cuidar para que ni siquiera te enfermes. ¿Eso es lo que es un doctor o no? No. Su familia siempre tiene cuidados, siempre tiene las prescripciones apropiadas, siempre está pendiente de su familia. O sea, son cosas muy diferentes. Para los doctores, uno que va a atenderse simplemente es un cliente tal vez más. Y nada más, y hasta ahí termina. Pero los hijos de un doctor no es así. Hay una confianza. A eso es lo que nosotros queremos llegar en este punto. Lo cierto, hermanos, que la mayoría de gente en nuestros días es igual que esa multitud, es la verdad. La mayoría solamente están preocupados por lo material. Lo material y lo material. Se afanan por atender sus necesidades físicas, pero lo espiritual les interesa poco. Casi no les interesa, vamos. Prefieren solamente lo espiritual. Lo material, lo físico, eso es todo. Es más, pueden incluso asistir a las iglesias. Y muchas veces asisten porque ahí los motivan. Y le dicen: tú eres lo mejor, y Dios va a hacer esto y aquello y lo otro. O a veces cuando entran dicen: yo sé que aquí alguien tiene problemas. Pues que no, de toda la gente, ¿cuántos no van a ver que tienen problemas? Pero así hay lugares que dicen: yo sé que tú traes tu problema y Dios te va a solucionar. Claro que sí. Eso no necesitamos ser demasiado espirituales para saber eso. Es más, hasta los brujos cuando llegan: yo sé que tú tienes un problema. Pues todo el mundo sabe que tiene problemas. ¿Se dan cuenta? O sea, es lo mismo. Pero ahora, sino que eso lo han pasado a las iglesias y ya lo convierten en algo espiritual.
Yo no sé si tienes problemas, pero yo quiero presentarte a Jesucristo, ¿no es mejor? Yo quiero enseñarte quién es Cristo, quién es Dios realmente. Porque tal vez tú tienes una idea muy vaga de quién es Dios, pero a veces no conoces a Dios. Y yo quiero que tú entiendas quién es este Dios, genuino, este Dios verdadero. Las multitudes, de hecho, ya se habían dado cuenta de que Jesús no quería participar de su campaña, vamos. No quería participar de los pensamientos y propósitos que esta gente tenía. Por eso, ¿cómo se habían dado cuenta? Porque Jesús los abandonó. No le siguió la corriente. Qué interesante que Jesús es diferente a los hombres. Los hombres buscan popularidad. Jesús no necesita. Los hombres buscan reconocimiento. Jesús no necesita reconocimiento. ¿Por qué? Porque Él es Dios, aunque nadie lo reconozca. Si todo el mundo, en todo el mundo, no existiera una sola persona, mire, en todo el mundo no existiera una sola persona que verdaderamente adora a Dios, Dios sigue siendo Dios. Él no necesita más reconocimiento, Él ya tiene reconocimiento. Él es el Altísimo, el Soberano, el Excelso, el Maravilloso, el Todopoderoso, el Omnipotente. No necesita reconocimiento. Sin embargo, nos da una oportunidad que nosotros nos podamos acercar a Él para poder reconocerle como Dios. Eso es maravilloso. Que nos da la oportunidad. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen la oportunidad de ir y sentarse a comer con el presidente? ¿Cuántos han ido a la casa presidencial? ¿Alguien ha ido? ¿Ninguno? Bien. Pero Dios, siendo Dios, Rey de Reyes, soberano sobre todas las naciones, sobre todos los reyes, sobre todos los gobiernos, sobre todos los presidentes, nos da la oportunidad de poder sentarnos y comer a su mesa. ¿No es maravilloso? ¿No es excelso? ¿No es extraordinario? ¿No es para estar agradecidos con ese Dios? Imagínense, o sea, no nos podemos sentar a la mesa de un rey terrenal, pero sí nos podemos sentar a la mesa de un rey que está sobre todos los reyes. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Los judíos esperaban un reino terrenal, pero Jesús estaba teniendo en mente otras cosas. Recuerden que los rabinos imaginaban un reino en términos materiales, de hecho. Ellos dijeron, no, pues mira la comida que multiplica. Mira, si él es rey, seguro vamos a tener banquetes fabulosos, porque si pudo hacer con eso con 5 panes, imagínate si le damos más cosas. No, hombre, esto va a ser tremendo. Vamos a tener victorias tremendas y milagrosas sobre los romanos. Vamos a vencer a todo el mundo, nadie nos va a hacer frente. O sea, ellos pensaban, ese es el punto de vista de ellos. Jesús les dice, ¿sabes qué? Este tipo de comida que ustedes ven, perece. En el sentido que no puede llenar el vacío del hombre, porque tampoco tiene un valor permanente. Porque hoy te alimentas, mañana sigues con hambre. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? El profeta Isaías, hablando una profecía allá siglos antes al pueblo de Israel, más o menos le dice casi lo mismo que Jesús acaba de decirles a las multitudes. Isaías 55, capítulo 55, versículos 2 y 3 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. ¿Qué significa atentamente? Sin distracciones. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y viviréis vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno a las misericordias firmes a David. Como sus padres de los judíos, ahora los judíos también en los tiempos de Jesús estaban gastando sus energías buscando desesperadamente las cosas materiales. Y hoy, que ha pasado, miren, casi 2000 años de los tiempos de Jesús, la gente sigue lo mismo. No ha cambiado. ¿O sí? No ha cambiado. No ha cambiado definitivamente. Ahora, en lugar de eso, el Señor les exhorta a buscar y creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Quién fue? Jesucristo. Claro. Conocer a Cristo, hermanos, es la verdadera vida eterna. Porque ahí en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, mire, de eso se trata, de poder llegar a conocer a Jesucristo, como Él es, por lo que Él es. Pero a veces nos falta, nos distraemos. ¿Por qué nos distraemos?
Porque muchas veces el ser humano quiere respuestas inmediatas, respuestas rápidas, tipo microondas. Al igual como usted pone una sopa de esas para calentar en el microondas, 2 minutos y medio y ya la sopa ya está lista. Mira, ya está lista para comer. Y es lo que quiere el hombre. Pone las palomitas, ya no, ni siquiera hay que poner cuántos minutos, simplemente presiona el botón de palomitas y ya está, el microondas ya sabe en qué tiempo termina y cuando sale ya están ricas las palomitas para poder comer, sea con mantequilla o lo que sea. Pero así quiere el hombre que Dios conteste. ¿Sabe qué? Una cosa, nosotros no podemos manipular a Dios, porque Él es Dios. Pero a veces sí queremos eso. Pero podemos pedirle que en su misericordia escuche nuestra petición. Que en su misericordia escuche lo que estamos rogando, lo que estamos pidiendo. Pero que sea su soberanía la que se manifieste a nuestra vida. Así como el hijo le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, el dolor de la crucifixión, todo el sacrificio, pasa de mí. Pero no se haga mi voluntad, le dijo, sino la tuya, le dijo al Padre. Y es lo que tenemos que hacer. No será mi voluntad, sino tu voluntad. Es lo mejor. Segundo lugar, le dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Mire, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hermanos, yo quiero que sepan, que entendamos algo. A veces leemos la Biblia y decimos, mira, dice que no tenemos que trabajar por la comida que perece, entonces ya no voy a trabajar. Pero eso dice, sí dice. Pero tenemos que tener algo claro, hermanos. Tenemos que entender, por ejemplo, que en este caso es un hebraísmo que habla de lo absoluto por lo relativo. Lo que está diciendo es, no le des tanta importancia a la comida que perece, sino a la comida que lleva a la vida eterna. Es decir, el orden de importancia tiene que ser diferente. Eso es lo que está diciendo realmente. Pero a veces leemos y dice, mira, pero ahí dice, sí dice. Pero debes entender que es un hebraísmo. Un hebraísmo es como decir un mexicanismo. Aquí hay muchas cosas, ¿no?, que no lo entienden en otros lugares. Si usted va a Sudamérica y dice, ¡hey, camina por la banqueta! No, las banquetas no son para caminar, las banquetas son para sentarse. Porque las banquetas que se llaman allá no se llaman banquetas. Allá se llaman veredas. Entonces, pero dice banqueta. Sí, pero está hablando de mexicanismo. ¿Entiende usted? Esto es lo que está diciendo. Y hago explicación, hermanos, porque a veces una vez un hermano, estábamos platicando y le digo, hermano, ¿y en qué trabaja? No, yo no trabajo, me dice. ¿Cómo que no? Porque dice que no trabajemos por la comida que perece, ¿no? ¿Cómo que? Sí, pero eso dice la Biblia o no. Sí, sí, dice. Y no salí de ahí. Y no trabajó tampoco. Ese es por un mal entendimiento. ¿Se dan cuenta cuando a veces queremos nosotros interpretar como nosotros pensamos? Y dice, hermano, sí dice, pero hay que entender que esto es un hebraísmo. Le acabo de explicar como un paralelo de un mexicanismo para que podamos entender de que a veces lo que decimos no significa eso, sino dice otra cosa. ¿Por qué? Porque está aplicado a una realidad y a un contexto diferente, a una cultura diferente. La exhortación que Jesús está haciendo aquí tiene que ver sobre cuál es nuestra mayor preocupación o principal preocupación. Si es la comida de este tiempo, si es gastar nuestras energías para poder alimentarnos cada día, o es alimentar el alma. No está diciendo que dejes de trabajar, sino cuál es tu prioridad. Son cosas muy diferentes. ¿Cuál es tu prioridad? Está diciendo, si tú eres capaz de trabajar 8 horas para poder trabajar y poder sustentar tu familia, ¿cuánto tienes que trabajar para sustentar tu alma? Ponte en perspectiva. O sea, tenemos que ver esa perspectiva. ¿Cuánto tú das de tus fuerzas, de tu energía, de tu tiempo para poder trabajar, para alimentar el alma? Y qué triste que a veces damos muy poquito tiempo para poder alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra familia. Los judíos solamente pensaban en llenar los estómagos, no tenían en cuenta
de las señales que venían, que ellos tenían que poner su fe en Cristo como el único que podía satisfacer plenamente sus necesidades espirituales. No lo ponían así. Y el día de hoy no es diferente, ¿o sí? ¿Verdad que no es diferente? Su perspectiva en cuanto a Jesús y su ministerio estaban equivocadas. Su interés simplemente se centraba en lo material, en satisfacerse a sí mismos. Pero esta exhortación que el Señor les hace es como despierta. Hay una realidad espiritual, hay una realidad eterna, hay una realidad que permanece para siempre y tú no te estás preocupando por eso. Es lo que estaba diciéndoles Jesús. Y eso nos tiene que llamar a nosotros también la atención de cuál es el equilibrio que estamos poniendo entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Porque tiene que haber un equilibrio. No dice que dejes de hacer las cosas materiales o las cosas seculares para lograr cosas materiales. No dice eso. Lo que está diciendo es que tiene que haber un equilibrio, que tiene que haber una preocupación por alimentar la parte espiritual, que es la parte más importante, porque la parte espiritual, nuestra alma va a ir a la eternidad. ¿Pero a dónde? Va a depender cómo nosotros lo hemos alimentado. Por eso que muchas veces la gente dice, ay, es que ya no puedo ir a la iglesia porque no sé qué. Porque no alimentaron la parte espiritual. Porque cuando uno alimenta la parte espiritual, uno anhela estar en la casa de Dios, porque sabe que es lo mejor, porque es un deleite, porque no es cansado, no es aburrido, es venir y estar en la misma presencia de Dios, adorándole, exaltándole, glorificándole, pero también escuchando lo que Él quiere comunicarnos a nosotros. Hermanos, es muy importante notar que aquí, yo sé que algunos de ustedes escuchan tal vez radios o por internet y ven ciertos programas, y quiero que notemos algo, porque quiero que aclaremos algunas cosas importantes. Aquí dice, esta exhortación fue dirigida, ¿sabe a qué? A personas incrédulas. ¿Cómo? Sí. Dice, no gastes tus fuerzas por la comida que a vida eterna, en trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Esta gente a la que Jesús le estaba diciendo estas palabras, ¿sabe qué? La mayoría eran incrédulos. ¿Cómo lo sé? Sí, es sencillo, el contexto. Me avanzo un poquito más al versículo 66, ¿sabe qué dice? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Sin embargo, el Señor a esta gente los exhortó a trabajar. Gente incrédula los exhorta a trabajar. Evidentemente, hermanos, esto de exhortar a la gente incrédula a trabajar para la vida eterna no concuerda con cierta corriente teológica muy extendida, desde luego. Dice que el hombre incrédulo está muerto, sí, está muerto, está bien, y dice que no puede hacer absolutamente nada antes que ser regenerado por el Espíritu Santo, y eso lo hace solamente quien ha sido predestinado para salvación. Es lo que dice esta corriente teológica. Pero acá esta exhortación del Señor nos obliga a tener que recapacitar respecto a esta postura. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Es indudable que la iniciativa de nuestra salvación siempre surge de parte de Dios. Siempre. Fue Cristo quien primero se acercó a buscar a los perdidos. Y eso también lo sabemos y estamos de acuerdo. Pero esto no quiere decir que el hombre tiene que permanecer ahí en absoluta pasividad, esperando que Dios lo transforme y entonces pueda comenzar a buscarlo. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente, nos lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Dice que aunque el hombre esté muerto en sus delitos y pecados, puede escuchar la voz del Hijo de Dios. Miren, Juan capítulo 5, versículo 25. Porque yo sé que algunos escuchan y dicen, ya están hasta haciéndose medios calvinistas, ¿verdad? Entonces, para que entiendan un poquito de esto. Y quiero que entendamos, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos, ¿quiénes? No están hablando físicamente, los que están muertos espiritualmente. Oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Si están muertos, ahí no viene el Espíritu Santo, no ha obrado nada. Simplemente oyeron la voz de Dios y vivirán. Por esta razón, nosotros también tenemos que exhortar a todos los hombres, sin distinción, a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es?
Notemos algo más. Esta exhortación no fue dirigida a un grupo selecto de personas. Quiero que entendamos esto. No fue a un grupo predestinadas para salvación, sino fue a todos en general. La mayoría de estas personas, ¿sabe qué? No obedecieron al llamado de Dios. Más tarde lo abandonaron, lo acabamos de leer. Ahora, ¿cómo puede un inconverso trabajar por esa comida eterna? Porque también tenemos que ver ese aspecto. ¿No? ¿En qué consiste esta exhortación? Bueno, aquí viene. Una vez que Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer a la humanidad, ha completado su obra por enviando a su Hijo allá en la cruz, ¿verdad? Para poder salvar, el hombre debe tomar interés en poder conocer quién es el Señor. Por eso nosotros también debemos exhortar a todos a leer la Biblia. Aunque sea inconverso, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe viene por él. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Debemos animar a la gente a asistir a la iglesia, porque es en la iglesia donde muchas de sus dudas van a ser aclaradas. Es a través de la iglesia donde Dios le va a hablar. Es a través de la iglesia donde Dios va a hacer que entienda muchas cosas que de repente leyó en la Biblia y que no las entiende. Es acá. Pues tenemos que animarlos. Incluso puede orar a Dios pidiéndole iluminación para poder buscarle de verdad. Es lo que puede hacer la gente. Aún así, hemos de reconocer que el hombre ha quedado seriamente dañado por producto del pecado, que sin la ayuda de Dios esto es difícil, es imposible, nunca va a poder conocer la verdad. Por esa razón el Señor prometió que el Espíritu Santo vendría. Y ahí en Juan 16:8 dice, ¿para qué vendría el Espíritu Santo? Dice, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, es el Espíritu Santo el que puede contrarrestar esa falta de sensibilidad que el ser humano tenemos como consecuencia de la caída original de Adán. Pero notemos la labor evangelística del Espíritu Santo. Mire, dice, consiste en ¿qué? En convencer, no en regenerar al inconverso. En convencer. Es lo que hace el Espíritu Santo. La regeneración va a venir después. Cuando la persona entregue su vida a Dios con fe, con arrepentimiento. Arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Entonces, entonces viene a ser salvo y viene a ser regenerado en ese momento. Pero es el Espíritu Santo el que convence de que está mal, de que está en pecado. Es el Espíritu Santo. Y no dice a los que fueron predestinados. Ahora, número 3, dice, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El día anterior ya el Señor les había dado de comer pan, pero pan que perecía. ¿Recuerdan? Eso había repartido. Pero el Señor ahora quería darles otro pan, que era imperecedero. Ahí en Juan 6:27 dice, por eso dice, trabajad no por la comida que perece, ahí dice, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. En realidad lo que estaba haciendo Jesús es usar el hambre físico que tiene el hombre para poder llevarles a pensar en el hambre espiritual. Estaba haciendo una paráfrasis, una comparación entre lo físico también lo espiritual. ¿Ustedes tienen hambre físico? ¿Cuántos tienen hambre? No ahorita, pero normalmente. ¿Sí? ¿Saben lo que es hambre? Sí, ¿verdad? Y entonces, es así también la parte espiritual. También tenemos que llegar a tener hambre de tal manera que podamos saciarnos la parte espiritual. ¿Recuerdan? Lo mismo pasó con la mujer samaritana cuando empezó a hablarle del agua que satisface sus necesidades. ¿Recuerdan ustedes? Primero habló de la parte física para terminar hablando del agua que realmente quita la sed espiritual del hombre. Siempre el Señor ha hecho estas asociaciones de tal manera que pueda ser mucho más claro. Es una capacidad inherente en Jesús, de una manera magistral, da unas enseñanzas extraordinarias. Entonces lo que el Señor resalta aquí es la autoridad que Él mismo tenía para dar. Dice, comida que a vida eterna permanece. Esto de hecho estaba fundada en el hecho que el Padre lo señaló a Él. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el momento cuando Jesús fue bautizado? Cuando es bautizado, dice que vino el Espíritu Santo sobre Él y el Padre de los cielos dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba presentando a su Hijo. Ahí está, Él es mi Hijo. Aunque
Aunque si vemos, para ser realistas, el contexto ahí inmediato, tal vez tenga más que ver con los milagros que iba a hacer y que acreditaban que había venido el Padre y estaba actuando en su nombre. Pero también podemos ver cómo Nicodemo reconoce quién era Jesús. Ahí en Juan 3:2 dice, sabemos que has venido de Dios. Mira, él sabía. Como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales. Fíjense, nadie que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba reconociendo. Nicodemo. Ahora, de hecho, cuando más adelante los judíos no les gusta lo que Jesús les decía, le piden otra señal, como para confirmar, ¿no? A fin de despejar dudas. Entonces, para ver si realmente tú eres hijo de Dios, para ver si eres aprobado por Dios. La cuestión es que mientras Jesús afirmaba que había presentado suficientes credenciales, sin embargo, ellos no querían señalarlo como tal. Ellos se mostraban insatisfechos y esperaban más obras. ¿Pero por qué creen que pasó eso? Miren, la verdadera razón por la que pasó eso es que no era la falta de evidencia, no era la falta de calidad de las pruebas, sino lo que querían provocar era que Él siguiera dándoles de comer gratuitamente. Fíjense, miren la capacidad del hombre, limitada, pero quiere pasarse de listo. Así es el hombre. Pero ¿saben qué? Nadie realmente puede ser más listo que nuestro Dios. Él lo sabe todo, hermanos. Él lo conoce todo. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones, lo más profundo de nuestros deseos. Y aún las cosas que pueden ser escondidas y que nadie sabe, que no sabe papá ni mamá, ¿verdad? También lo sabe Dios. Todas las cosas las sabe Dios. Así que tenemos que estar muy bien con Él. En cuarto lugar, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque es lo que dice allí en versículo 28 de Juan 6. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? La exhortación de Jesús, fíjense, la forma como Jesús les había planteado esta exhortación, eso genera otra pregunta, es esta justamente. Ahora, y esto tiene que ir a otra nueva explicación. ¿Por qué? Porque ellos todavía todavía no lo conocían. ¿Se dan cuenta que no lo conocían? ¿Cuántos se entienden? Empezaban a conocerlo, pero como apenas lo conocían por los milagros, pero no lo conocían como el verdadero Hijo de Dios. Y ese es el problema. Por eso viene la pregunta. Esta pregunta demuestra que no lo conocían. Por un lado les había exhortado a trabajar por la comida que había eterna permanece. Por otro lado les había dicho que esa comida se la daría a él mismo. ¿Cómo es esto? Total, ¿trabajo o tú me la vas a dar? Eso es. Por eso que había un conflicto ahí en su mente. Tal vez ellos pensaron de que, puesto que el día anterior les había dado de comer, ¿verdad? Sin que ellos tuvieran nada que hacer, lo que ahora, para conseguir esa comida eterna, ellos tenían que hacer algo de su parte, ¿no? Tendrían que hacer algún tipo de trabajo especial, de tal manera que pudieran ganarla. Por eso dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué? Para poder ganar, ¿qué cosa tengo que hacer? Hermano, la vida eterna, aquellos que nos están visitando, la vida eterna que el Señor ofrece, que Dios está ofreciendo, y a la que Jesús estaba refiriendo, es algo que el hombre no puede conseguir. Nadie puede conseguir por sus propios medios. No puede conseguir por sus propias obras, sino que viene por fe en Él y por la gracia de Dios. Ahora, esto puede parecer contradictorio, porque hay que trabajar y esforzarse para algo que nosotros mismos no vamos a poder conseguir. Y que finalmente Él nos va a dar de gracia. ¿Por qué? Bueno, comencemos viendo un poquito, analizando un poquito esta pregunta. Miren, recordemos que los judíos creían que la salvación ellos lo podían lograr haciéndose merecedores con buenas obras. Les voy a poner algunos ejemplos. El hombre rico, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan del joven rico? ¿Verdad? Cuando él se acerca a Jesús le pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en Marcos 10:17, los hermanos están hablando. ¿Qué haré? Miren, pensaba que tenía que hacer algo para heredar la vida eterna, sus buenas obras. Por eso que ahora, por ejemplo, la gente dice, cuando alguien fue bueno, entre comillas, ¿verdad? Hizo cosas buenas, etc. Aunque no se haya arrepentido, aunque no es hijo de Dios, no sabe ni quién es Dios, sabe que existe, pero no sabe, cree que se puede decir, mira ya, él se ganó el cielo haciendo eso, dice la gente.
porque piensa que por sus obras se va al cielo. ¿No escucharon eso? O van a los velorios y dicen, aunque haya sido de lo peor, calaña, dicen, descansa en paz. ¿Escucharon eso? No descansa en paz. Si supiera dónde está, y no está ni descansando. Pero no vamos a hablar de eso, no nos vamos a desviar. Pero aquí los judíos pensaban lo mismo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Mire, su mente, ¿cuál es la mente judía? Algo tengo que hacer para lograr, para ganarme eso. Ahora, un planteamiento similar, un intérprete de la ley, allí en Lucas 10:25 le dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Mire, nuevamente, ellos que están dando importancia a sus obras, porque no les caía el 20, este es mexicanismo para los que esto escuchan en otro país, que quiere decir, no habían entendido, no habían comprendido que el mensaje que Jesús les estaba dando. Ellos pensaban que Jesús les estaba diciendo, tienen que hacer alguna obra especial para alcanzar algún tipo de posición ahí en la vida eterna, ahí en el reino de Dios. Eso era en su mente tan estrecha. Y esta es la tendencia a pensar, de todos los hombres. Les gusta pensar que pueden hacer obras buenas para poder obtener el favor de Dios. La gente millonaria, multimillonaria, Bill Gates y algunos otros, ¿qué hacen? Ahora son filántropos, dice, y donan muchos millones y millones de dinero para buenas obras, entre comillas, para dar alimentos, para descubrir nuevas vacunas, para hacer tantas cosas buenas. Piensa que con eso ya tienen contento a Dios. Y no se dan cuenta que para Dios ninguna de esas cosas es válida si primero no ha habido un genuino arrepentimiento. Porque el dinero, por más grande que sea, no puede limpiar nuestros pecados, nuestras maldades. Nuestro corazón no es cambiado ni tergiversado. No. Nuestro corazón es perverso por naturaleza. Esos hombres que tienen tanto dinero pueden donar tanta cantidad, pero siguen siendo adúlteros. ¿Qué quiere decir? Los adúlteros, dice la Biblia, a dónde van a ir. Los cantantes famosos que hacen grandes donaciones y hacen conciertos para reunir dinero, para llevar comida a uno y a otro lugar, con eso piensan que están agradando a Dios. Pero ¿saben qué? Ellos siguen todavía en sus prácticas oscuras, yendo a brujos y espiritistas. Y la Biblia dice que todos ellos, ¿a dónde van a ir? Es decir, no hay dinero en todo. Para que algunos de repente que están acá por primera vez no entiendan. Mire, dice la Biblia que al lugar donde vamos a ir, miren, acá, las calles, acá usted conoce la mejor calle de acá en San Pedro. ¿Ha visto alguna calle acá en San Pedro? Acá, la Colonia del Valle, que es la mejor colonia, una de las mejores colonias en todo México. ¿Usted ha visto por ahí, por casualidad, alguna banquetita, aunque sea un pedacito de oro? ¿Alguno de ustedes ha visto eso? No, ¿en serio que no han visto? Pues tienen tantos millones, tanta gente, ¿no ha visto nada? Miren, ¿sabe cómo va a ser las calles allá donde vamos a pasear nosotros? Las calles, todo de oro. ¿Qué le parece? A ver, dime, ¿con qué? ¿Cuánto puede comprar? ¿Cuánto de oro puede comprar acá todo el millonario más grande? Las calles de oro. ¿Por qué? Porque Dios tiene de todas las cosas. Por eso que a Dios no se le puede impresionar con esas pequeñeces. No se le puede impresionar con esas obras. ¿Sí entienden? O sea, no podemos impresionarlo. Por eso, como el hombre era incapaz de poder salvarse a sí mismo, de perdonarse a sí mismo, de que sus pecados sean limpiados, es que tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para poder morir en la cruz, y a través de eso, un hombre inocente, sin culpa, santo, en cualquier aspecto de su vida, morir para pagar nuestros pecados. Si nosotros hubiéramos muerto en una cruz, ni aún con eso seríamos salvos, porque somos pecadores. Ni aún así, pues tuvo que morir un inocente por nosotros. Por eso que es importante entender todo esto. Los judíos, ellos creían que por sus propios medios podrían llegar a cumplir toda la ley de Dios. Realmente tenían un concepto bastante equivocado de sí mismos y bastante equivocados de la ley de Dios. Sabemos que ningún ser humano, a excepción de Cristo, ha cumplido perfectamente la ley. Ninguno. El apóstol Pablo lo resume de una manera tremenda. Dice en Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún
uno. No hay quien entienda, no lo hay, hermanos. No busquemos, no hay. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es en todo el mundo. No hay ni uno. No hay. Y siguiendo con su pensamiento, Pablo aclara a continuación el propósito de la ley. Ahí en Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque es la ley la que te dice: mira, tú eres mentiroso, tú eres adúltero, tú eres esto, aquello y lo otro. La ley te muestra. Sin la ley tú no sabías qué cosa era eso y lo podías practicar, pero con la ley te dice lo que tú eres. Codicioso, pues ahí está la ley, que eso es malo. A través de la ley de Dios, ¿verdad? Algunos también nos dicen: ¿cuál es la ley de Dios? Pues usted ha estado en la iglesia tradicional, sabe de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, a través de esos 10 mandamientos, por ejemplo, usted compárese cuál de esos ha fallado. Pues comenzamos por el primero y yo sé que rapidísimo lo va a identificar. O sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos, para que me entiendan, ¿sabe qué? Nos hace ver a nosotros una radiografía. Nos dice: mira, este es tu síntoma, tú fallas en esto, en esto, en esto, en esto. De 10 mandamientos, algunos fallan hasta en 11. Pero es la radiografía que hace la ley de nosotros. ¿Para qué? Para que viendo nuestra radiografía, en lo mal que estamos, podamos acercarnos a aquel que puede perdonar nuestros pecados, que puede limpiarnos de toda maldad. Si el hombre pudiera salvarse haciendo buenas obras, entonces pues no hubiera sido necesario que Cristo viniera a este mundo. ¿Para qué venía a este mundo a morir en una cruz? No. Gálatas 2:21 dice: pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás, no tiene sentido que Cristo haya muerto. Ahora, algunos que nos están visitando, quiero decirles, tal vez usted ha escuchado o ha ido a algún otro lugar y ha dicho: acércate a Cristo, mira que Cristo te está rogando, venga a Él, no le hagas esperar. ¿Sabes qué? No es cierto, no es verdad. Cristo es Dios. Y Él está en su trono de gloria, no te está rogando, te está hablando para que tú entiendas, para que tú comprendas, te está iluminando con su palabra. Tu Espíritu Santo está diciendo: mira, tú estás en pecado, tienes que acercarte, porque Él se convence, te está convenciendo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, decirle: ya le arreglado, Señor, aquí está. Todas las manos y decir: no tengo a dónde ir. El Señor no está rogando a nadie, pero Él está en su misericordia hablando y permitió que llegaras el día de hoy de tal forma que Él te hable, que Él te comunique cuál es su palabra, de manera que tú puedas venir al arrepentimiento y Él también te pueda perdonar. Y así como un día nosotros venimos al arrepentimiento con todos nuestros pecados, ¿será que Dios nos puede perdonar todo? Una vez me dijo alguien: pastor, ¿pero será verdad que Dios me perdona todo? Pues sí, le dije. Pero si usted supiera, si tú supieras lo que yo he hecho, le dije. Es decir, que nadie estamos excepto de nada, hermanos. Todos hemos pecado de una o de otra manera. No, yo soy el peor adúltero. Bueno, pero yo fui el peor mentiroso. No sé si un ejemplo, ¿no? O sea, todos tenemos de todo, hermano. Entonces dije: Dios me puede perdonar. ¿Pero estás seguro? Bueno, mira, si no estuviera seguro, ¿sabes qué? Yo no te diría eso. Pero vamos a la Biblia. Y fuimos a la Biblia y encontramos el pasaje, lo leímos juntamente, y él se arrepintió, puso su fe en el Señor, y ese día el Señor lo salvó con su misericordia. Porque a veces para el hombre le parece muy difícil. ¿Cómo un Dios tan bueno, tan santo, puede perdonarme todo lo malo que yo he hecho? Es imposible a veces para nuestra mente. Entonces, hermanos, sin embargo, mire lo que dice Romanos 10:8-9. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y cuando el carcelero de Filipo le pregunta qué debía hacer para ser salvo, la respuesta fue similar, ahí en Hechos 16:32. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dice, no, le dice el apóstol, dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo hay una forma, hermanos,
amigos, visitantes que nos estás el día de hoy visitando, de ser justificados delante de Dios. Esto solamente se logra con la fe en Jesucristo, no de otra manera. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Por fe. Fe. Creer. Y ahí en el 5:1 de Romanos, ahí, ya lo que hemos estudiado Romanos, sabemos de qué se trata. Este es algo maravilloso. Dice, justificados, o sea, ya somos justos ante Dios. Dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos, los que no nos hemos arrepentido, enemigos de Dios. Pero cuando somos justificados, ahora estamos en paz con Dios. Imagínense estar en paz con el Dios Todopoderoso. Es mejor que estar en paz con Rusia y con Estados Unidos, es mejor que eso. Estamos en paz con Dios. Hermanos, pero alguien de repente se preguntará, entonces, ¿tengo que poner mi fe? Sí, pero la fe no es una obra meritoria. Porque si la fe fuera una obra meritoria, entonces ya no fuera por gracia, entonces ya sería, porque dice que la salvación es por gracia, es un regalo. ¿Sabe cómo es la fe? Le voy a explicar, a ver, para que usted trate de entender. La fe, haz de cuenta que es el canal por el cual va a discurrir la gracia de Dios. Le voy a poner de otra manera. Tengo sed y lo único que tengo es una botella vacía. Lo que yo hago es alzar mi botella para que el Señor me llene. Esta es mi fe, vacío. Pero quien lo va a llenar es el yo, no lo puedo llenar. Lo único, ¿tiene valor una botella vacía? Pregunto yo. Esta es la fe. Con esta fe. Pero yo estoy levantando porque confío que Él lo va a llenar. Y es lo que tú tienes que hacer. Aquí estoy. No estoy haciendo gran cosa. Estoy poniendo mi fe y confianza en ti. Yo no puedo hacer mucho. Este es mi fe. Mi fe es lo que es verdad. Mi fe es lo que yo estoy poniendo en Él para que Él lo llene. ¿Qué obra estoy haciendo? Ninguna. Simplemente es el canal que Dios usa para poder salvar, para poder hacerte una nueva criatura. Hermanos, cuando uno entiende eso, entonces estás comprendiendo respecto a la comida que la vida eterna permanece. Cuando la gente, Jesús les dio de comer, recordemos, ¿qué hicieron la gente para poder comer? Lo único que hicieron es separarse en grupos de 100 y de 50. ¿Recuerdan ustedes? Y sentarse. Eso es todo lo que hicieron. Ese es el fe. Para que usted me entienda, estoy haciendo un paralelo. Esa fue la fe. ¿Hicieron algo para merecer la comida? No. Pero así Dios lo hizo. Jesús les repartió. Se dispusieron a poder degustar de esa comida. Esa es la fe. Poder disponernos, poner nuestra confianza en Él y esperar que la gracia de Dios fluya sobre nuestras vidas con perdón o con restauración según sea el caso. No hicieron nada meritorio ellos, así como tampoco podemos hacer nada meritorio nosotros. Y aunque la fe no es nada meritorio para alcanzar la salvación, sin embargo, sí es algo que nosotros tenemos que ejercer para poder recibir los beneficios de la gracia. No sé si usted va entendiendo eso. Si no ejercemos la fe, no podemos recibir la gracia. Regresando a Marcos, dice, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos. Aquí Marcos explica como que hay cierto sentido de urgencia, que se corrieron la voz unos a otros y venían de todas partes. No querían desperdiciar esta oportunidad porque el maestro estaba presente. En cierto sentido esto era hasta natural, podríamos decir. ¿Por qué? Porque habían hecho tantos milagros, habían visto tantas cosas que el Señor había estado haciendo. Entonces vinieron. Ahora, vemos un ejemplo tal vez de solidaridad humana, porque dice que traían en lechos, es decir, en sus camas. Eso significa que la gente no se podía mover, pero aún así encontraron gente quien los llevara. Miren, hay una solidaridad que se ve. La mayoría de enfermos no podía desplazarse entre las ciudades hasta donde Jesús estaba, al menos que hubiera alguien que los pudiera trasladar.
Pues vamos a hacer un paréntesis. Igual nosotros tenemos que hacer. Traer a la gente para que escuche el mensaje de salvación. Dirá, pero la gente sí se puede mover. Pero usted le puede decir, mira, te invito. Es más, yo te llevo hasta la iglesia. Está trabajando. ¿Se da cuenta? ¿Va entendiendo? No, pues esta coche tiene, si quiere que venga, y si no, pues no, eso no es de cristiano. Nos preocupamos, porque claro, tiene un sentido, ¿verdad? De urgencia. Ahora, sin embargo, lo vergonzoso de toda esta situación era el egoísmo con que ellos estaban haciendo. Y esto, lamentablemente, tenemos que reconocer que es característica propia de la humanidad. ¿Cuántas personas hay que acuden a Él solamente por el milagro? Simplemente acuden cuando tienen problemas, pero cuando les va bien, ya no quieren saber nada. ¿Cuánta gente llegó a esta congregación? Dios en su misericordia respondió. Y ahora nos vemos. ¿Cuánta gente? Los que tienen tiempo acá saben de lo que estoy hablando. ¿No está? ¿Cuántas veces nuestra oración no es más que una lista de supermercado? Señor, necesito esto, aquello, lo otro y esto, y muchas veces no nos detenemos o no empezamos con un agradecimiento como tiene que ser. Por tanta bendición que hemos recibido. Muchas veces empezamos adorándole a Dios. Muchas veces la gente llega a las iglesias esperando recibir y hasta se molestan si no lo reciben. Una vez un hombre, estábamos evangelizando y me dijo, yo voy a ir el domingo a la iglesia porque me está yendo mal en el trabajo. O sea, solamente venía porque le estaba yendo mal en el trabajo. Y cuando llegó, me parece que ese día que llegó justamente el domingo, hablamos sobre el verdadero arrepentimiento. Se enojó y se fue y ya no regresó. Porque pensó que le iba a decir, mira, ahora Dios te va a prosperar y te va a hacer esto, aquello. ¿Dios te quiere prosperar? Sí, pero eso no es el principal propósito. El principal propósito es que seas salvo. Porque ¿de qué sirve que seas prosperado y hoy mueres en la noche? ¿A dónde pasas la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Con todo el dinero del mundo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Eso es importante. Eso es lo vital. ¿Cuánto alegraría el corazón de Dios si más o menos de nosotros, lo primero que haríamos al despertar es adorarle, ofrecerle nuestro amor, nuestro servicio, nuestra devoción, y mucho menos reclamar de sus beneficios? Muchas veces la gente también viene por la sanidad de su cuerpo, pero pocos vienen, o poco interés le ponen en la salvación de su alma, en la sanidad de su alma. Esta gente que llegaba con Jesús, buscaban a Jesús porque querían recibir su milagro. No venían a buscar porque querían escuchar la palabra, querían ser sanos simplemente. Es lo que estamos viendo hoy. Tenían mucha fe en los milagros, pero poco interés en la persona de Jesucristo. Muy poquito. Muy poco interés en su mensaje. Pero la naturaleza humana no ha cambiado mucho desde esos tiempos hasta el día de hoy. En muchos lugares, cuando se anuncia que va a venir un predicador, se llena. Pero cuando se dice, mira, vamos a un estudio bíblico, la gente no va. La gente no llega. He conocido iglesias de 500 personas, 600 personas. Vamos a tener un estudio bíblico. 15 personas ahí nada más para recibir el estudio bíblico. No había más. No les interesa realmente. Versículo 56 dice, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. A pesar de todo, la gente tenía fe en el poder sanador de Jesús, en la compasión de Cristo, que como el caso de la mujer del flujo de sangre, solamente tocó ¿qué cosa? El borde de su manto. Y de inmediato se produjo la curación. Es la misericordia de Dios, es la compasión de Dios.
punto principal de todo esto que estamos mencionando es que la gente estaba recibiendo una vez más una clara evidencia de que Jesús era el Mesías, con la finalidad que a él lo buscara, no los milagros. De tal manera que pudiera buscarlo de la manera correcta, no solamente por las necesidades físicas que tenía, no por las necesidades económicas que se tienen. Sin embargo, nosotros, los que conocemos a Cristo, estamos reunidos este domingo acá porque estamos agradecidos a Dios por esa salvación tan grande, porque nuestro Señor es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, pero también porque cura nuestras heridas, porque sana nuestras dolencias y suple nuestras necesidades. Y aunque así no fuera, y aunque no nos diera todo lo que pedimos, aún así te alabaremos. Porque como dice allí el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17, y con esto voy a terminar. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutas, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, o a pesar de eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.